Bueno, muy buenas noches a todos los doctores que están presentes. Cualquier interrupción con la señal que tengo del Wi-Fi o que no se ve o que no se escuche, por favor me avisan, doctores. Se los voy a agradecer mucho. Bueno, hoy nos toca la parte de cuello, toda la anatomía del cuello, ¿no? Toda la parte clínica, algunas patologías que vamos a ver hoy día. Va a ser interesante. Bueno, vamos a empezar primero por el esqueleto del cuello o los huesos que están presentes en el cuello. ¿Ya? En la parte del cuello solamente tenemos la parte de las vértebras cervicales, que son 7, el hueso hioides, el manubrio del esternón y las clavículas. Esos huesos están presentes en la parte del cuello, ¿no? Donde las características principales de las vértebras cervicales vamos a empezar a nombrar. Tanto la C1, la C2 y la C7 son vértebras muy atípicas, se podría decir de una manera, como dice en el libro. Estos tienen características especiales, ¿no? O diferentes entre cada uno. Posteriormente también tenemos las vértebras cervicales típicas, que son desde la C3 hasta la C6, ¿ya? ¿Para qué nos sirven las vértebras? Nos da flexibilidad, también nos le ayuda a posicionar la cabeza y también albergan de manera segura y es de manera de protección para la médula ósea y las arterias vertebrales. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte del atlas, que es la C1 y la C2, ¿no? En la parte de la C1 está conformado, tiene una forma de anillo, ¿no? Y estos dos está conformado por dos arcos. No tienen procesos espinosos, no tienen cuerpo, solamente tienen dos masas laterales, ¿no? Que están conectadas por su arco anterior y posterior. La C2, la parte más característica de la vértebra 2 es que presenta la apófisis odontoides y que se articula, ¿no? Con la cara posterior del arco anterior. Esta articulación, ¿no? Es muy importante nombrarla. Después, en la parte de la C7, lo que le caracteriza, lo que es más relevante, es que se le llama la vértebra prominente, ya que presenta un proceso espinoso muy largo, muy prominente, que se puede palpar tranquilamente y se puede observar en una persona. Posteriormente tenemos el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso que está flotando, ¿no? En la región cervical anterior. Este tiene forma de U, está compuesto por un cuerpo y dos cuernos, que son los cuernos mayores y los cuernos menores. En estos cuernos mayormente y en la parte del cuerpo es donde se insertan los músculos anteriores del cuello. Estos nos van a ayudar a mantener y estabilizar la vía aérea. ¿Ya? Posteriormente vamos a ver lo que se llaman las fascias. Las fascias, como hemos mencionado en la parte de la descripción general, en la parte anatómica, todo músculo está cubierto por una fascia, ¿no? Y hay grupos musculares que también están cubiertos por otra fascia. En este caso, el cuello presenta muchas capas, muchas fascias. Dentro de esos está la fascia superficial. La fascia superficial se encuentra debajo del tejido celular subcutáneo del cuello. Mayormente contiene nervios superficiales, vasos, músculo platisma. Hay que nombrarlo al músculo platisma, ¿no? Ya que este músculo está en la parte anterior y lateral del cuello. Este músculo está derivado del segundo arco faríngeo y está inervado por el nervio facial, ¿no? Por su rama cervical. El platisma es un elemento crucial cuando se trata de la reconstrucción cutánea. Muchas veces, presentamos, no sé, algún traumatismo donde hay pérdida de tejido o pérdida de sustancia, por lo que
la piel del cuello, realizando colgajos, pueden sustituir esos defectos cutáneos que pueden presentar. Eh, la parálisis se puede provocar, sí, mayormente cuando hacemos algún drenaje, algún procedimiento en la parte del espacio submaxilar o el triángulo submaxilar, se puede llegar a lesionar, ¿no? Y lo que pasa es una parálisis de ese lado y hay una caída, ¿no?, de toda esa parte de la piel del músculo en la región cervical. Ahora, posteriormente tenemos la fascia cervical profunda. De esto de la fascia cervical profunda es, presenta tres láminas. Dentro de las tres láminas tenemos la lámina superficial, la lámina pretraqueal y la lámina prevertebral. De esas, la lámina superficial envuelve mayormente el músculo esternocleidomastoideo, el trapecio, ¿no? La lámina pretraqueal mayormente envuelve las vísceras, lo que se llama la tráquea, el esófago, los músculos infraoideos, la tiroides. La lámina prevertebral mayormente rodea todo lo que es la columna y los músculos prevertebrales. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, el platisma que se une directamente o se mimetiza con los músculos faciales. ¿Ya? Ahí también presenta, bueno, en la imagen está mostrando, ¿no?, los ramos de la parte que inerva de la parte del cuello, los ramos del nervio transverso, ¿no?, que están conformados por el C2 y el C3. También los nervios supraclaviculares que inervan toda la parte de la piel, que estos derivan de los ramos anteriores de los C3 y C4. Acá, por ejemplo, podemos observar, estos son las fascias. Miren, todo lo que está debajo de la piel, que está con amarillo, es la fascia superficial del cuello. Por ejemplo, acá tenemos, no sé si se puede observar de manera nítida, aquí tenemos al músculo platisma. A ver, creo que es esto. Acá está. Acá tenemos, por ejemplo, miren, es el platisma. Todo eso envuelve, toda la parte del cuello envuelve, lo rodea. Posteriormente, de color, este es el color amarillo, ¿no?, como podemos ver. De color verde tenemos la lámina superficial. Ahí, como vemos, específicamente rodea el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio posteriormente. Luego tenemos la lámina prevertebral, que es todo lo de azul. Como observamos, está rodeando todos los músculos prevertebrales, donde está incluido el músculo largo del cuello, los escalenos anterior, medio y posterior, y las vértebras, ¿no? Posteriormente tenemos, bueno, anteriormente a esto tenemos la lámina que está de morado, es la lámina pretraqueal. Esto lo que envuelve es la glándula tiroides, la tráquea y el esófago. Posteriormente de rojo tenemos la vaina carotidia, donde esta envuelve tanto la vena yugular interna, la carótida común y el nervio vago. Ahora, como observamos aquí, la lámina superficial superiormente se adhiere a las líneas nucales superiores en la parte posterior, va avanzando a los procesos mastoideos, posteriormente todo el borde inferior de la mandíbula y llega hasta el hueso hioides, ¿no? También de las líneas nucales superiores va descendiendo y se adhiere a los procesos espinosos de las vértebras. ¿Qué es lo que envuelve en la parte superior la lámina superficial de la fascia cervical profunda? Forma pliegues, ¿no? Y estos pliegues o estos desenvolvimientos forman o encapsulan, por ejemplo, a la glándula parótida y a la glándula submaxilar. También puede llegar a formar ligamentos, como en este caso la lámina superficial forma el ligamento estilomandibular. Inferiormente, la lámina superficial baja y se adhiere al manubrio del esternón, a las clavículas, a la parte del acromion y las espinas de las escápulas y al proceso espinoso de la vértebra o vértebra prominente de la C7, ¿ya?
y también se adhiere un poco al ligamento nucal. ¿Qué es lo que engloba la lámina superficial? Como ya hemos mencionado, el esternocleidomastoideo y las venas yugulares anteriores del arco venoso yugular. También forma en la región cervical anterior el espacio supraesternal. Aquí lo vemos todas, de nuevo, las fascias de manera con un corte sagital, ¿no? Por ejemplo, como ven, la parte morada, como hemos dicho, de la pretraquial, está abarcando todo lo que es la tráquea, posteriormente la tráquea hasta el esófago. A veces las preguntas, bueno, había una pregunta específicamente en qué posición se encontraba el esófago en relación a la tráquea, y era de manera posterior. A veces lo confunden, ¿no? Piensan que están paralelos o están en el mismo sitio. Posteriormente, el espacio supraesternal, como observan, esto es importante. Acá mayormente se puede encontrar el arco venoso yugular anterior. Bueno, ¿qué forma? No, esto se forma, este arco venoso se forma por las venas yugulares anteriores. En la parte posterior es la más compleja, ¿no? Todo lo que está con la parte azul es la fascia prevertebral, donde engloba, ¿no?, todo lo que es la columna y los músculos prevertebrales. Anterior a eso se encuentra la fascia alar y la vaina carotidia, ¿no? Con esto se continúa con la fascia alar o bucofaringea, según la región de la faringe. Y el otro es la más superficial, es la lámina pretraqueal, ¿no? Todos esos espacios tenemos que saber dominar, ya que con esto, si tú dominas esta parte, tranquilamente te vas a dar cuenta en una infección cérvico-facial por dónde se está diseminando la infección y qué espacio se está comprometiendo. Porque estos al final son espacios virtuales que cuando hay una infección se vuelven espacios reales, ¿no? Por ejemplo, en la parte de entre la fascia prevertebral y la fascia alar, ya tenemos el espacio peligroso, ¿no? Entre la fascia alar y la fascia bucofaringea, ya tenemos el espacio retrofaringeo. Por ejemplo, todos esos espacios van y mayormente se comunican con el mediastino superior. También cuando hay una infección y está comprometido o está alrededor de la vaina carotidia, también llegan al mediastino superior. Por eso es lo importante saber, ¿no?, las fascias y qué músculos envuelven y qué forman, ¿no?, para ver la diseminación que podrían tener. La lámina pretraqueal solamente está limitada en la región anterior del cuello, va desde el hueso hioides y va hasta el interior del tórax, como hemos referido. Miren, ahí hay directamente una comunicación con el tórax y ahí es donde se producen las mediastinitis. Mira, directamente esto se une con el tórax al pericardio fibroso. Miren, pues, se continúa de manera posterior superiormente con la fascia bucofaringea. La lámina pretraqueal también engloban los músculos infrayoideos, la glándula tiroides, la tráquea y el esófago. Mayormente la lámina prevertebral es una vaina tubular para la columna vertebral y anteriormente tenemos el músculo largo del cuello y largo de la cabeza, lateralmente a los escalenos anterior y medio y posteriormente a los músculos profundos del cuello. Se fija a la base del cráneo, se mezcla periféricamente con la fascia endotorácica y de manera central va con el ligamento longitudinal anterior hasta la vértebra, hasta el nivel de la vértebra T3. La lámina prevertebral se extiende de manera lateral y cuando pasa esto es cuando cambia al nombre de vaina axilar, ¿ya? Esta vaina axilar rodea los vasos axilares y el plexo braquial. Aquí tenemos una figura, ¿no?, de la parte de la fascia pretraqueal y la vaina carotidia. Por ejemplo, aquí está, se observa, miren, lo que les dije, ¿no?, el espacio retrofaringeo. Posteriormente, el parafaringeo se encontraría acá.
todo esto. Así te ubicas de esa manera. Estos espacios virtuales en una infección se forman espacios reales. Ahora la vaina carotidia, ¿no? Va desde la base del cráneo hasta la raíz del cuello. Se fusiona anteriormente con las láminas superficiales y pretraquial y posteriormente con la prevertebral. Esta es la vaina es la fascia que mayormente se tiene comunicación con varias, ¿no? Y es por eso que hay una diseminación más profunda cuando está la infección alrededor de la vaina carotidia. Inferiormente se comunica con el mediastino torácico, con el mediastino superior específicamente. ¿Qué contiene la vaina carotidia? La vena yugular interna, el nervio vago, la carótida común e interna, también la presencia de nódulos cervicales profundos, nervio del seno carotidio y los plexos periarteriales carotidios que están alrededor de las carótidas, ¿no? Ahí, ¿no? Por ejemplo, uno de los espacios más comprometidos son el espacio retrofaringio y el espacio parafaringio, donde mayormente cuando llegan pacientes con este tipo de infecciones sin compromiso de estos espacios, hay una probabilidad o hay un riesgo alto que vayan a mediastino. Y estos pacientes lamentablemente tienen un pronóstico muy desfavorable, muy malo. Mayormente llegan a fallecer en terapia intensiva, su recuperación es lenta, es muy dificultosa, no ayuda mucho, los antibióticos ayudan demasiado, pero se entra múltiples veces a quirófano, y no solamente entramos nosotros, entramos en la parte de cirugía torácica más. ¿Ya? Estructuras superficiales del cuello. Mayormente no, de manera superficial se puede dividir según el músculo esternocleidomastoideo. Hay regiones, ¿no? También otros músculos nos dan delimitaciones. Por ejemplo, el 1 está entre las cabezas externar y clavicular del músculo esternocleidomastoideo y forma la fosa supraclavicular menor. Posteriormente tenemos atrás el triángulo occipital, que está entre el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Luego tenemos el triángulo homoclavicular o subclavio, en la parte que es de verde, que está con número 3. Esto se llama subclavio porque está en relación, es la parte más superior donde se puede encontrar la arteria subclavia. Posteriormente tenemos aquí la 4, que es el triángulo submandibular, que ya conocemos, que está mayormente delimitado por los músculos digástricos, y el triángulo submentoniano, ¿no? Entre la mandíbula y el hueso hioides, es la parte, una región muy anatómicamente donde no se encuentran demasiadas estructuras nobles, ¿no? El triángulo carotidio, que estamos en el 6, y el triángulo muscular o homotraqueal, que es el 7, ¿no? Vamos a describir un poquito el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Mayormente se inserta, ¿no?, en la apófisis mastoides y la parte de la línea nucal. Avanza de manera oblicua anteroinferior, donde presenta dos cabezas, external y cabeza clavicular. La cabeza external se inserta en el manubrio y la cabeza clavicular en la cara superior y tercio medial de la clavícula. Lo más relevante de esta parte es la fosa supraclavicular menor, ¿no? Eso más adelante vamos a ver la parte clínica, por qué es tan importante. Y también a saber delimitar todo el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Mayormente flexionando lateralmente el cuello, podemos delimitar de una manera muy nítida tanto el borde anterior como el borde posterior del esternocleidomastoideo. En personas obesas a veces es un poco complejo y hay que recurrir, ¿no?, a una palpación más profunda para delimitar esto. Ahí está. Ahí vemos, ¿no? El platisma, el esternocleidomastoideo y los movimientos que presentan. El trapecio es un músculo, ¿no?, triangular ancho que está en la región posterior. Mayormente cuando vamos a hablar solamente en este caso sobre de los movimientos, ¿no?, del cuello. De una vista anterolateral tenemos la flexión lateral con rotación. Estos son mayormente dados por los músculos esternocleidomastoideos, ¿no?
Cuando hacemos de una manera bilateral, hacemos una extensión del movimiento del cuello hacia atrás, y cuando hace en una vista también podemos hacer una flexión hacia la parte de adelante, ¿no? El músculo trapecio, como hemos dicho, es un músculo triangular ancho, se encuentra en la región posterior, delimita, ¿no?, la región cervical posterior. Profundamente a la región cervical posterior se encuentra la región suboccipital, o sea, está por debajo, de manera profunda, a la región cervical posterior. No se llegan a confundir, por favor, con eso. El músculo es el músculo más superficial de la parte del dorso, del cuello. También es un músculo también axioapendicular porque actúa, tiene funciones en la cintura escapular. También es el músculo cervical que produce movimientos del cráneo, ¿no?, cuando se contrae. Y uno de los más importante, cuando se lesiona el nervio que inerva el músculo trapecio, puede llegar a producirse un hombro caído, que es algo muy importante determinarlo. Ahora vamos a hablar sobre la región cervical lateral. Las delimitaciones de la región cervical lateral. Anteriormente es el borde posterior del esternocleidomastoideo. De manera posterior es el borde anterior del trapecio, como podemos observar acá. El tercio medio de la clavícula, también entre el trapecio y el esternocleidomastoideo, por ejemplo, como vemos acá en la parte inferior. El vértice es la unión entre tanto el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. El techo es la lámina superficial, ya que este es un músculo que está por adentro de la lámina superficial. Y el suelo es el músculo de la lámina prevertebral. Por ejemplo, la región cervical lateral, por el músculo homoioideo, se divide en dos, que como por ejemplo lo tenemos acá, que es el triángulo occipital y el triángulo homoclavicular, o también llamado triángulo subclavio. ¿Qué encontramos dentro del triángulo occipital? Como su nombre lo dice, contiene la arteria occipital en su vértice, ¿no? Y también pasa por ahí el nervio accesorio. En el triángulo homoclavicular podemos observar que tenemos la porción inferior, que es de la vena yugular externa, y la arteria subclavia. Ahora, las arterias que se encuentran en la región cervical lateral, mayormente lo que único se encuentra en la primera porción, porque la arteria subclavia tiene 3 porciones, es el tronco tirocervical. De la tercera porción también tenemos la arteria occipital. Bueno, pasa, ¿no? No es que se forma ahí. Posteriormente tenemos la arteria supraescapular, como podemos ver acá, que se forma del tronco tirocervical, y este irriga los músculos de la cara posterior de la clavícula. También tenemos la arteria cervical transversa, que es del tronco cérvico dorsal. Este se bifurca en la arteria cervical transversa y arteria dorsal de la escápula. Estos irrigan el plexo braquial, que es lo más importante que hacen, y la arteria dorsal de la escápula irriga tanto los músculos elevadores de la escápula y el romboides. La arteria occipital solamente pasa, ¿no?, por la región y se va de manera superior. Acá también tenemos la arteria subclavia. La arteria subclavia tiene que tomar en cuenta que irriga totalmente el miembro superior, ¿ya? Y este se encuentra de una manera superior a la vena subclavia. Esta es la vena subclavia. Esto es importante. Esta es la clavícula. Esto también nos va a ayudar a determinar para algún procedimiento no quirúrgico, no, pero es un procedimiento invasivo que mayormente se realiza en terapia intensiva, que posteriormente lo voy a mencionar. La tercera porción es de la arteria subclavia, es la más larga y la más superficial, que mayormente es esta, ¿no?, en este sector. ¿Se puede palpar? Sí, pues presionamos justo en el sector correcto, incluso se puede sentir lo que pulsa, ¿no?
la parte de las venas que se encuentra en la región cervical lateral. La más importante es la vena yugular externa, que está formado por el ramo posterior de la vena retromandibular y la unión de la vena auricular posterior. Este mayormente se forma justo en el ángulo de la mandíbula y va descendiendo y termina uniéndose con la vena subclavia, ¿no? Las venas yugulares externas de quienes reciben o de quienes son sus tributarias mayormente son las venas cervicales transversas, las supraescapulares y la yugular anterior. Posteriormente, una vez que ya la vena subclavia se une con la vena yugular interna, forman la vena brachiocefálica. Había una vez una pregunta, era ¿cuántas venas yugulares tenemos? A veces solamente mencionaban, o bueno, se ubicaban solamente directamente la vena yugular interna y la vena yugular externa. Tenemos la vena yugular anterior, ¿ya? A veces se les va, se olvida, ¿no? Pero esos son tres en total los que presentamos en el cuello, 3 venas yugulares. Los nervios que pasan o que se encuentran en la región cervical lateral, tenemos al nervio accesorio, que inerva, ¿no?, el esternocleidomastoideo. También tenemos las raíces del plexo braquial, también los ramos anteriores que son del C5, del C8 y T1, ¿no? Estos forman los 3 troncos del plexo braquial, inervan totalmente el plexo braquial. Su función específicamente es de inervar tanto la piel y también los músculos para que den los movimientos del miembro superior, ¿ya? El nervio supraescapular también inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso y la articulación del hombro. El plexo braquial se encuentra en la parte anteromedial de los músculos elevador de la escápula y escalenomedio, ¿no? Profundo al esternocleidomastoideo. Acá se encuentra, está profundo. Los ramos anteriores del plexo cervical. El plexo cervical está conformado pues solamente por los ramos anteriores, doctores, del C1 al C4. Estos tienen la función, tanto los ramos superficiales, de inervar la piel de la región del cuello, y los ramos profundos, que son motores, ¿ya? También tenemos la asa cervical que pasa por aquí, que está conformada tanto por la C1 y la C3. Estos inervan los músculos infrayoideos, incluyendo el homoyoideo, esternotiroideo y esternoyoideo, ¿ya? Y el tiroideo está inervado por la C1. El punto nervioso del cuello exactamente es en la mitad, en el tercio medio de todo el recorrido del músculo esternocleidomastoideo, exactamente acá. Como pueden ver, aquí emergen muchos nervios, y es por eso que se le llama el punto nervioso del cuello, ¿ya? Los ramos del plexo cervical, como el nervio occipital menor, que es que está formado por el C2, inerva la piel también de la parte del cuero cabelludo, la parte posterior y superior de la oreja del cuello y el cuello. Posteriormente también tenemos, de este plexo sale el nervio auricular mayor, que es el C2 y el C3, ¿no? Y esto inerva toda la parte de piel y parte de los músculos auriculares. También tenemos el nervio transverso del cuello, que está formado por la C2 y la C3, y este inerva la piel de la región cervical anterior. Los ramos del plexo cervical de la C3 y C4, tenemos al nervios supraclaviculares, que inervan la piel del hombro, y solamente conformado por la C4 tenemos al nervio frénico. Acuérdense por favor, este es un nervio mixto, y la función principal del nervio frénico, que es que desciende e ingresa al tórax y inerva todo lo que es el diafragma, y la sensibilidad de la parte central, la pleura mediastínica y el pericardio. Así que el nervio frénico es muy importante, ya que está inervando estructuras, ¿no?, muy más profundas y muy importantes, como el diafragma, la pleura mediastínica y el pericardio. El nervio frénico del lado izquierdo se cruza anterior a la primera porción de la arteria subclavia.
mientras el del lado derecho se cruza anterior a la segunda porción de la arteria subclavia. Esa diferencia se prevalece en ambos lados, ¿no? Ahora, los dos discurren posterior a la vena subclavia y anterior a la arteria torácica, ¿no? Interna. Y cuando ingresa al tórax, tienen ese mismo recorrido los dos. Los nódulos linfáticos cervicales superficiales mayormente se encuentran todos alrededor de la vena yugular externa, ¿no? Y los profundos están alrededor de la vena yugular interna. Hoy en día esto casi no nos... este esquema que describe los nódulos linfáticos cervicales no nos ayudan mucho, no nos ayudan demasiado. Al final de las diapositivas hay un esquema, ¿no? De drenaje linfático cervical donde está específico cómo lo dividen, están por sectores y de qué estructuras mayormente drenan. Esto mayormente se utiliza para la parte de cáncer, ¿no? Para encontrar ganglios centinelas y la diseminación que podrían encontrar o la metástasis que se podría producir cuando se presenta el cáncer. Bueno, ahora tenemos la región cervical anterior. ¿Cuáles son los límites de la región cervical anterior? Medialmente tenemos a la línea media del cuello, posteriormente tenemos el borde anterior del esternocleidomastoideo, superiormente el borde inferior de la mandíbula, el vértice es una incisura yugular, ¿no? Hacia el manubrio del esternón, el techo es el tejido celular subcutáneo y el suelo está formado por la faringe, laringe y la glándula tiroides. Esa es toda la región cervical anterior. Acá observamos. Miren, esta es la vena yugular anterior, esta es la línea media, tenemos aquí también los ganglios submentonianos y el arco venoso yugular, que está formado por las venas yugulares anteriores. Y el espacio supraesternal, que está formado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Muy bien. El triángulo submandibular. Sus límites, ¿no? Está con el borde inferior de la mandíbula, los vientres anterior y posterior del digástrico, y el suelo está formado por el milioideo e hiogloso y el constrictor medio de la faringe. ¿Qué contiene el triángulo submandibular? En su totalidad contiene a la glándula submaxilar, ¿ya? Y algún nódulo linfático submaxilar. El triángulo carotídeo está delimitado simplemente por el vientre superior del ovoideo y el vientre posterior del digástrico, ¿no? Con el borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Qué contiene el triángulo carotídeo? Mayormente contiene la arteria común, la arteria carótida común, y superiormente la arteria carótida externa e interna, el seno carotídeo, que es una dilatación proximal, ¿no? De la arteria carótida interna, que también contiene el nervio del seno carotídeo, que está dado mayormente por los nervios gloso y el vago, que es un varoreceptor. Luego tenemos el glomus o cuerpo carotídeo, que se encuentra es una masa, ¿no? Rojiza, marrón rojiza y ovoide. Eso se encuentra mayormente, de ese aspecto se encuentra en una persona viva, ¿no? Esto se ubica en la bifurcación de las arterias carótidas común en la externa y externa, y es un quimioreceptor. Acá observamos todo eso. Miren, ahí está la carótida interna y es una dilatación de la parte proximal, y en la parte de la bifurcación tenemos, ¿no? De forma ovoidea y color marrón rojizo, que es el cuerpo carotídeo, ¿no? Que es el quimioreceptor. El varoreceptor no está encargado de detectar cualquier alteración que se encuentra en la presión arterial, y el otro, el glomus o cuerpo carotídeo, es un quimioreceptor que está controlando o está verificando todo el tiempo la cantidad de oxígeno o dióxido de carbono que presenta nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué tenemos? El músculo, el hueso ioides, ¿no? El hueso ioides presenta
se encuentra fijo y también se puede movilizar por los músculos que se insertan en él, que mayormente son los suprayoideos e infrayoideos. Dentro de los suprayoideos, que van desde la base del cráneo al hueso ioides, bueno, desde el cráneo hasta el hueso ioides, perdón, que son el miloioideo, el genioideo, estiloioideo y el digástrico, ¿ya? Sus funciones de estos son mover la lengua, elevar el hueso ioides, también la laringe en la deglución y la producción del tono de voz. Los infrayoideos o asintados. Estos se encuentran en dos planos, lo dividen anatómicamente en dos planos. El plano superficial o esternoioideo y el homoioideo, y en un plano profundo tenemos el esternotiroideo y el tiroideo. ¿Ya? Estos tienen la función de descender el hueso ioides durante la deglución y el habla. Las arterias que se encuentran en la región cervical anterior, tenemos la arteria carótida común, la arteria carótida externa e interna. ¿Ya? Hay diferencias, ¿no? La arteria carótida común derecha empieza en la bifurcación del tronco brachiocefálico, la izquierda empieza en la aorta y tiene un trayecto mediastínico, ¿no? Esa es la gran diferencia entre las dos, tanto de la arteria carótida común derecha y la izquierda, que la derecha nace del tronco brachiocefálico y la izquierda de la aorta. Otra característica más es que tiene un trayecto en el mediastino de 2 centímetros, ya que es corto, pero sí presenta, ¿no? La arteria carótida externa, que irriga mayormente toda la parte de la cara y del cráneo, ¿no? Excepto en la parte de la cavidad orbitaria y la región de la frente. Tenemos también posteriormente ramas, ¿no?, que presenta la arteria carótida externa. A esto nos referimos con la arteria faringe ascendente. Esta arteria faringe ascendente está encargada de irrigar la faringe, los músculos prevertebrales, el oído medio y las meninges craneales. Posteriormente se nace también la arteria occipital, que irriga toda la parte de la piel cabelluda, de la parte de la región posterior, ¿no?, la región occipital. La arteria auricular posterior irriga todos los músculos auriculares, la glándula parótida, la oreja y la piel cabelluda alrededor de la oreja. La arteria tiroidea superior, irriga la glándula tiroides, los músculos infrayoideos y el esternocleidomastoideo, ¿no? Esta arteria da también origen a la arteria laringea superior, que irriga la laringe. La arteria lingual. La arteria lingual irriga toda la parte del piso y la lengua, ¿no? Y se bifurca en arterias linguales profundas y sublingual. La arteria facial. La mayor parte de estructuras faciales superficiales lo que irriga. Ya hemos quedado en la anterior clase en la parte de cabeza. Todo lo que es superficial, excepto la cavidad orbitaria y la parte del frente, está encargado por la arteria facial, por sus ramas, ¿no?, temporal superficial, la arteria facial y demás. Hay una memotecnia, ¿no?, que es 1, 2, 3. ¿A qué se refiere la memotecnia de 1, 2, 3? A esto. Uno nace de una manera medial en la carótida externa, que es la arteria faringe ascendente. 2, que nacen posteriormente. Estos estamos hablando de las arterias occipital y auricular posterior. Y 3, que nacen de una manera anterior, y estos son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Esa memotecnia tienen que memorizar, doctores. Luego, la parte de las venas, ¿no? Lo más importante es la vena yugular interna en esta región, donde presentan un bulbo superior y un bulbo inferior. Es una dilatación que presenta. Todo lo que es la vena yugular interna,
¿Quiénes son sus tributarias? Son el seno petroso inferior y las venas faciales y linguales, ¿ya? La vena occipital no drena acá, mayormente drena en el plexo venoso suboccipital. La vena facial recibe también a la vena tiroidea superior, lingual y sublingual. Y los plexos venosos faringeos también desembocan en la vena yugular interna. Los nervios en la región cervical anterior tenemos al nervio transverso del cuello, que está formado por la C2 y la C3. Y también el nervio hipogloso, ¿no? Que este inerva todos los músculos de la lengua, excepto el músculo palatogloso. Ahora, ¿no? Los triángulos del cuello. Acá, ¿para qué nos sirve reconocer los triángulos del cuello? Como más en el momento de origen, tenemos que es el 1, que es la fosa supraclavicular menor, formada por la cabeza externa y clavicular del músculo esternocleidomastoideo. En acá profundamente encontramos a la vena yugular interna. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder hacer un catéter venoso central. ¿Alguien se ubica qué es un catéter venoso central? Hola. Doctores. No, doctor. ¿No tienen ni un poco de idea qué es un catéter venoso central? Bueno, lo que conocemos y alguna vez nos hacen... No es cuando se canaliza directamente a la vena, doctor. Claro, hay central y periférico. El periférico es, ¿no?, lo que colocamos, ¿no ves?, en el brazo o en el antebrazo. Esos son accesos venosos periféricos, ¿ya? El acceso venoso central agarran directamente venas muy grandes o de gran calibre, porque hay medicamentos que irritan a la vena y que no se pueden inyectar de manera directa. Lo colapsan o directamente se podría decir que como la palabra correcta sería, lo irritan totalmente la vena y ya no se puede canalizar esa vena. Así que en esos casos, como ejemplo, nutrición parenteral, no sé, colocar noradrenalina o adrenalina en los casos de manera directa en vena. Cuando se hace eso en un acceso venoso periférico, estas colapsan, no se puede realizar. Así que lo que se hace en terapia intensiva es hacer un catéter venoso central, un acceso venoso central. Y ahí tenemos que es la vena yugular interna. Su acceso anterior para la vena yugular interna se lo hace en la fosa supraclavicular menor. Se le hace una punción ahí y directamente lo podemos hacer. Otro, ¿se acuerdan del punto nervioso del cuello, que es en el tercio medio del músculo esternocleidomastoideo en su borde posterior? Superior a eso se encuentra, ahí se puede hacer una punción también en dirección a la región esternal y se puede encontrar también esta vena, se le puede hacer realizar la punción directamente en estos dos sectores. Ahora también se puede hacer una punción directamente de la vena subclavia. Eso se lo hace debajo de la clavícula. Ahorita les voy a mostrar. ¿Ya? Esos, miren, la incisura yugular, hay que tener cuidado, ¿no? En ese sector, si hay un traumatismo, ya sabemos que hay un arco venoso que está formado por las venas yugulares anteriores, ¿no? Luego las fosas supraclaviculares mayor y menor. En la menor se encuentra o donde se puede realizar una punción directamente para la vena yugular interna, ¿no? Ahora, la tercera porción es la parte más larga y más superficial que se encuentra. Como observamos, se puede palpar el pulso de la arteria subclavia en este sector. La palpación también en los nódulos linfáticos. Mayormente se lo hace bimanual, como podemos observar en la imagen.
Y otras veces cuando el nódulo o el ganglio linfático está muy profundo, se le hace una inclinación hacia el lado que queremos determinar con la palpación, digamos. Queremos observar, digamos, o queremos palpar los nódulos linfáticos del lado derecho, así que hacemos una flexión a ese lado. Y de esa manera relajamos los músculos y podemos palpar, ¿no? Ahora, ¿quién me puede decir para qué nos sirve la maniobra de Kirchbein? Esto se llama en semiología, doctora Isabel. ¿Quién me puede decir eso? ¿Para qué nos sirve la maniobra de Kirchbein? Bueno, Buenas a ver, noches, doctor. Si no me equivoco, es para hacer, digamos, una inspección nodular. no, doctor. No, doctor. Esto tanto la maniobra de Kirchbein, la maniobra de Craig. Para los niños. Sí, exactamente. La maniobra de Laney. Estos tres específicamente son para palpar tiroides, ¿ya? La maniobra de Kirchbein se lo hace de manera posterior, colocando los dedos pulgares en la región cervical posterior y con los dedos índice y medio se palpa. A la maniobra de Craig es de manera anterior, con los dedos pulgares es donde se palpa toda la glándula tiroides. Ahora la maniobra de Laney solamente se utiliza una sola mano utilizando el dedo pulgar y el dedo índice para observar y movilizar. Esos son tanto las maniobras de Kirchbein, de Craig y de Laney, son maniobras distintas, pero todas nos sirven para la palpación de la tiroides. Cuando palpamos tiroides, ustedes doctores, ¿qué creen que queremos buscar o qué queremos encontrar? Los nódulos inflamados. Inflamación de nódulos. Sí, es una inflamación y los nódulos tiroideos es lo que se quiere encontrar o que se quiere buscar. Con estas maniobras podemos determinar en qué lóbulo se encuentra, si está en el lado derecho, si está en el lado izquierdo o si está en el istmo, ¿no? Eso. Para eso es, grábense doctores eso, puede ser una pregunta de examen. Ahora también encontramos qué es lo que es la tortícolis congénita o congénito. Esto es raro, pero sí puedes encontrar, tranquilamente se puede observar. Mayormente se observa en niños, hablamos de 2, 3, 4 años. Es donde ya los papás se dan cuenta, ¿no? Como observamos en la imagen, el niño está hacia un lado, su cabecita a un lado, y no puede mover, no puede desplazar, no puede hacer reflexión de ese lugar. ¿Por qué? Hay dos motivos. Uno, que es congénito, el músculo en ese sector ha sido corto, ha sido más corto de lo que del esternocleidomastoideo que del lado contrario. Otra forma que se produce eso es por un parto traumático. Anteriormente se utilizaban mucho los forceps, entonces lo agarraban al niño y producían lesiones en el esternocleidomastoideo en esa región, tanto hematomas, donde se producían fibrosis, y esto provocaba la inmovilidad del niño, ¿no? Esto se puede observar y se puede determinar, y mayormente la solución es quirúrgica. Se hace un abordaje cervical, donde se disecciona el músculo, se lo alarga, se lo desinserta y se lo alarga. Ahora, hace ratos les mencioné sobre los accesos venosos centrales. Esto se llama la técnica de Seldinger. Esto se punza con una bránula
mayormente el número de 18-16. Una vez encontrado, se hace una aspiración. Ahí tenemos que tomar en cuenta y diferenciar de la sangre venosa de la sangre arterial, ¿no? La sangre venosa es un poco más oscura, desoxigenada y demás, tiene sus características, ¿no? Si colocamos, si nos pasamos un poco, ya que sabemos que las venas siempre va acompañada de una arteria, como observamos en la imagen, por eso les he dicho que era importante saber, ¿no?, la posición de la arteria subclavia en relación a la vena subclavia. Como podemos observar en la imagen, la vena subclavia está anterior a la arteria subclavia, y la arteria subclavia se encuentra en sí postero superiormente, ¿no?, a la vena subclavia. Ahora aquí observamos que se encuentra un acceso anterior y posterior. Acá es el acceso anterior, pueden seguir mi punterito, y por acá se hace el acceso posterior a la vena yugular interna. Con eso se puede hacer, colocar directamente adrenalina, noradrenalina, no colapsa la vena, también nutrición parenteral. Cuando una persona no puede, digamos, tiene una cirugía de abdomen y no puede alimentarse, así que se utiliza bastante para la nutrición parenteral esto. También tenemos la punción de la vena subclavia, las mismas indicaciones, nutrición parenteral, vasoactivos, noradrenalina, adrenalina, ¿no? La misma técnica, pero esto se hace de manera infraclavicular. Justo entre la clavícula y el hombro hay una depresión, hay un pequeño triángulo. Es ahí donde se hace la punción. Se hace de manera primero horizontal, se ingresa, y posteriormente superior, buscando esta dirección oblicua. ¿Esto lo van a hacer ustedes? Sí. Tenemos un rote que es de terapia intensiva, y es ahí donde realizamos todos estos procedimientos invasivos que son riesgosos, tienen sus complicaciones también. El acceso de la vena yugular interna, tanto posterior, es la más segura, no trae muchas complicaciones. El acceso anterior sí puede traer complicaciones, como perforar el vértice del pulmón. También en la parte de subclavia se puede perforar y provocar una hemotora. No es hemotora, que salga el aire del pulmón y colapse, ¿no? Eso es lo que se puede provocar. Por eso es importante saber tanto los triángulos, la parte de las arterias y las venas, su recorrido y su posición en relación de la vena con las arterias, por favor. Ya, ¿qué más encontramos? Las estructuras más profundas del cuello tenemos las arterias subclavias. Ya hemos dicho que las arterias subclavias van a llegar a todos los miembros superiores. La arteria subclavia derecha se origina del tronquio brachiocefálico, la izquierda es directamente de la aorta. Todas las arterias subclavias se originan posterior a la articulación esternoclavicular. ¿Ya, doctores? Y las arterias subclavias cambian de nombre. Esto es muy importante, es pregunta de examen. ¿Cuándo cambian de nombre a las arterias subclavias? Cuando pasan el borde externo de la primera costilla. Ahí ya cambia el nombre de arteria axilar. Como hemos dicho, tiene 3 porciones, ¿no? Esas porciones, ¿cómo se la puede diferenciar? Porque están en relación al músculo escaleno anterior. La primera porción se encuentra medial al músculo, así que de esa manera podemos saber que es la primera porción. Y en esto se encuentran los vértices de los pulmones. La segunda porción se encuentra posterior al escaleno anterior. Y la tercera porción, que es la más larga y la más superficial, se encuentra lateral al escaleno anterior. Las ramas de las arterias subclavias son la arteria vertebral, la arteria torácica interna, y el tronco tirocervical, el tronco costocervical y la arteria dorsal de la escápula.
La arteria vertebral, ¿no? Pasa, tienen que acordarse que esta arteria vertebral pasa por los forámenes o agujeros transversos de la desde la 6C hasta la C1, ¿ya? El arco también, y por el arco posterior del atlas, y luego posteriormente atraviesa el foramen magno ingresando de manera intracraneal. La torácica interna no tiene ramas en el cuello, directamente ya se va tórax. El tronco tirocervical, tenemos la arteria tiroidea inferior que llega a la laringe, la tráquea, el esófago y la parte inferior de los polos de la glándula tiroide. También los paratiroides y los músculos adyacentes a la tiroides, ¿ya? El tronco costocervical que irriga los espacios intercostales y los músculos cervicales posteriores profundos. También tenemos la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena yugular anterior con su arco venoso yugular. La vena subclavia es continuación de la vena axilar, donde cambia de nombre, volvemos a repetir, igual que lo mismo que en la arteria, aquí la vena igual cambia, pero es al revés, ¿no? Es el borde lateral de la primera costilla. La vena brachiocefálica es la unión entre la vena yugular y la vena subclavia, no se olviden eso, y este sector o esa intersección de esta unión de todos estos se lo llama ángulo venoso, donde mayormente drenan la linfa del conducto torácico en el lado izquierdo y el tronco linfático derecho en el lado derecho. Esas diferencias les hacen confundir, les preguntan. A esas diferencias tienen que saber de memoria, doctores. El tronco linfático derecho totalmente drena la parte del miembro superior hasta la mitad del tórax y la mitad de la cabeza y del cuello. Mientras el conducto torácico recibe toda la linfa de la parte izquierda de la cabeza y del cuello, el miembro superior del lado izquierdo, en la parte del tórax, abdomen y miembros inferiores. Eso hemos explicado de manera bien detallada en la primera clase. Algunas cosas se repiten, pero yo lo repito porque son importantes y porque pueden ingresar eso tranquilamente en el examen. Y acá vemos, ¿no? La glándula tiroides, porque están irrigadas, ¿no? La arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior viene del tronco tirocervical y la arteria tiroidea superior de la arteria carótida externa. Ahora, el nervio vago pasa por todo este sector, ¿no? En la vaina carotidia, donde se forma, bueno, por donde sale por el foramen yugular, ¿no? Entra al tórax posterior a la articulación esternoclavicular. Lo más importante del nervio vago son los nervios laringeos recurrentes. Estos tienen una función especialmente en formar la voz, que es algo muy importante, posteriormente vamos a recalcar. Dentro de los nervios laringeos recurrentes, el derecho, aquí hay otra vez esa diferencia, el derecho gira en la arteria subclavia al nivel de la T1 y T2, mientras el izquierdo gira en el arco de la aorta, que está a nivel de la T4 y la T5. Después, posteriormente, ascienden, luego se van hacia la cara posteromedial de la tiroides, ingresan en el surco tráqueo-esofágico, inervando la tráquea, el esófago y los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo. Todo esto es muy importante, ya tranquilamente de aquí puede ingresar 2 o 3 preguntas. ¿Qué nervio irriga? ¿Qué nervio inerva todos los músculos de la laringe? Y hay laringio recurrente, excepto ¿cuál? El cricotiroideo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué arteria giran los nervios laringeos recurrentes? En el lado derecho gira alrededor de la arteria subclavia, en el lado izquierdo alrededor del arco de la aorta. Los niveles también son importantes. ¿A qué nivel? T1, T2. Por ejemplo, una pregunta también de exámenes, sabe ser,
a qué nivel la arteria carótida común se bifurca, que mayormente es en el borde superior del cartílago tiroides, a esa altura, que sería la altura de la C3. Eso, por favor, doctores, y no van a tener problemas. ¿Qué ganglios presentamos en nivel cervical? Tenemos el ganglio cervical inferior. Este ganglio cervical inferior mayormente se fusiona con el primer ganglio cérvico-torácico, ¿no? Y forman el ganglio estrellado. Este se encuentra anteriormente al proceso transverso, ¿no? De la C7. El ganglio cervical medio a veces está, a veces no está, tiene sus variaciones, es el más pequeño y mayormente se encuentra a nivel del cartílago cricoides, que sería a nivel de la C6. El ganglio cervical superior, ese se encuentra, ¿no?, a nivel de la C1 y la C2, es de gran tamaño, se diferencia del gran ganglio inferior del vago. Hay que saber diferenciarlo. A veces tenemos esas variaciones anatómicas donde se puede presentar el gran ganglio inferior del vago, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ¿no? La glándula tiroides se encuentra profunda a los músculos esternotiroideos y esternoioideos. Mayormente se localiza entre la vértebra C5 y la T1. Entre esa distancia de la C5 y la T1 está ubicada la glándula tiroides. ¿Quiénes las irrigan? Las arterias tiroideas superiores e inferiores. La arteria tiroidea superior, ¿de dónde viene? De la carótida externa. Estas tienen una rama anterior y una rama posterior. Y estos mayormente irrigan toda la parte anterosuperior de la glándula tiroides. La tiroides inferiores, ¿de dónde viene? Del tronco tirocervical, de la arteria subclavia. Ahora tenemos una variación anatómica, que es la arteria tiroidea IMA, que es impar, que mayormente nace del tronco brachiocefálico en un 10% de la población. Esta arteria tiroidea IMA irriga la parte del istmo directamente cuando se encuentra, cuando hay eso. También es importante saberlo porque cuando hacemos procedimientos como traqueostomías, vamos a chocar con ese tipo de arterias, no solamente con la arteria tiroidea IMA, también podemos chocar con el arco venoso yugular, que está formado por la vena yugulares anteriores, en la unión de esas dos. También se puede encontrar con una tiroides que está muy abajo, o un istmo muy abajo también. Todas esas variaciones anatómicas es complejo, ¿no? Ahí está lo complejo de ser cirujano, que tienes que saber todas estas variaciones para poder hacer la cirugía correcta y no sorprenderte por una hemorragia o encontrar un nervio aberrante donde quieras parar la cirugía, ¿no? Luego, ¿no?, también presenta la tiroides, las venas tiroideas superiores, medias e inferiores. Todas estas drenan en la vena yugular interna y la vena tiroidea inferior en la vena brachiocefálica drena. Los vasos linfáticos tiroideos mayormente van a los nódulos linfáticos prelaringeos, pretraquiales y paratraquiales. Estos tres hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Los nervios cervicales, los nervios simpáticos provienen de los ganglios cervicales, superior, medio e inferior, ¿ya? Que estos forman plexos y que están alrededor de las carótidas. Por eso se llaman los plexos periarteriales cardíacos y tiroideo superior e inferior. La glándula paratiroides tenemos 4, que estos mayormente se encuentran en la cara posterior de cada lóbulo, ¿ya? 2 superiores y 2 inferiores. Las glándulas paratiroideas superiores tienen una ubicación constante, que es mayormente que se encuentran a nivel del cartílago cricoides, mientras las inferiores pueden tener variaciones, ¿ya? Pueden
poquito más abajo, un poquito más arriba. No es algo constante. Y están las glándulas paratiroides. ¿Por quién está irrigada? Por la arteria tiroidea inferior. Eso es importante, doctores, ¿ya? No se van a confundir. Y después, ¿quiénes de las venas? Las glándulas paratiroides solamente tienen las venas paratiroideas, ¿ya? Para drenar toda la sangre venosa. Esto es una tomografía, ¿no? Donde se puede observar toda la parte de esófago, laringe, la epiglotis, por donde entra, ¿no? La tráquea, la epiglotis, todo. Ahora, la parte respiratoria. Perdón, aquí es. ¿Qué funciones tiene? Es dirigir el aire, también el alimento tiene que irse hacia la parte digestiva, no hacia la parte respiratoria. También la vía aérea tiene que estar permeable, y el mecanismo para que sellar esto cuando hacemos la deglución es, ¿no?, el cierre de la epiglotis. También la capa respiratoria, la parte nos ayuda a producir la voz, ¿no? ¿Qué contiene esto? Es el esqueleto laríngeo. ¿Por qué está compuesto? Son tres estructuras principales. Una que forma la manzana de Adán y que es muy vista, que se llama la prominencia laringea, es por el cartílago tiroides. Todo es esto del cartílago tiroides, ¿no? Posteriormente, más abajo, descendiendo, tenemos el cartílago cricoides. El cartílago tiroides se une hay una unión con el hueso hioides mediante la membrana tiroidea, no se olviden. Y también la unión entre el cartílago tiroides y el cricoides es mayormente la unión por un ligamento cricotiroideo medio y lateral, ¿ya? Pues más abajo, posterior, encontramos los cartílagos traqueales. Estos cartílagos traqueales son incompletos, ¿ya? En la parte posterior está tapado por un músculo. Ahora, estos tenemos aquí, observamos la parte de la epiglotis. La epiglotis está constituido totalmente, escúchenme bien, por cartílago elástico, ¿ya? Esto le da una flexibilidad a la epiglotis para que pueda cerrar de manera eficaz la vía aérea, ¿ya? Durante la deglución. Esta está recubierta obviamente por mucosa, ¿no? Aquí está sin mucosa. Ahora tenemos los ligamentos vocales y el músculo vocal. El ligamento vocal está formado por tejido elástico engrosado, que es el borde medial libre del cono elástico. Esto es el cono elástico y este es el ligamento vocal. ¿Ya? La variación de la forma que presenta esto es según lo que estemos haciendo. Por ejemplo, una respiración normal o en reposo es como observamos, está entreabierto. En una respiración forzada, cuando buscamos aire, totalmente se abre. En la fonación se cierra, ¿ya? Y en el susurro se abre un poquito, solamente la primera porción. Esa es la diferencia. Ahora tenemos el músculo vocal, que está formado por fibras musculares muy delgaditas, ¿no? Estos se insertan en los ligamentos vocales. Acá están insertados. Y están relacionados con la longitud de los ligamentos vocales. Según a eso, con la acción de este músculo se van moviendo, y según lo que queramos. En una respiración normal, en una respiración forzada, en la fonación, en un susurro, va abriéndose y cerrándose. Cuando esto se puede ver alterado, cuando lesionamos el nervio laríngeo recurrente. Cuando pasa esto, posteriormente les voy a explicar en qué cirugía hay una prevalencia de lesión del nervio laríngeo recurrente. Muy bien, los músculos laringeos extrínsecos mueven la laringe como un todo, por si acaso, y los intrínsecos solamente mueven componentes de la laringe, modificando, ¿no?, la tensión de los pliegues vocales y la hendidura glótica. A esto me refiero, a esta variación. ¿Ya?
Los músculos intrínsecos de la laringe están inervados por el nervio laringeo recurrente, menos el músculo cricotiroideo. Ese está inervado por el ramo externo del nervio laringeo superior. Otra pregunta clave. Estas, por eso me estoy enfocando en eso, ¿no? Directamente son excepciones que te hacen confundir en el examen y es importante que sepas esto. No me agrada a mí memorizar las cosas, me gusta entenderlas, ¿no? Porque es más fácil para mí. Algunos son más habilidosos en memorizar y si tienen esa capacidad, por favor, con eso ya van a estar hechos en la parte de anatomía. Y a los que no pueden memorizar, entiéndanlo para que puedan responder por qué las excepciones hay. ¿Ya? Ahora, dentro de los músculos tenemos los aductores y abductores. ¿Cuáles son los músculos aductores? Son los músculos cricoaritenoideos laterales, ¿ya? Estos se combinan con los aritenoideos transversos y oblicuos. Estos tienen la función que el aire está empujado a través de la hendidura glótica produciendo vibraciones, ¿no? O sea, la fonación. El único músculo aductor es el músculo cricoaritenoideo posterior. También tienen una función de esfínter estos músculos, que es el músculo cricoaritenoideo lateral, transversos y oblicuos. Estos cierran la entrada del epiglotis en la deglución. Ahora también tenemos los tensores, que son el músculo cricotiroideo, es el principal para tensar esto, y la función que provoca es elevar el tono de la voz. Y los músculos relajadores tenemos al músculo tiroaritenoideo, que nos ayuda a disminuir la voz, o sea, susurrar. Ahora tenemos la arteria, la parte de las arterias, venas y los vasos linfáticos de la tráquea de la laringe, ¿ya? La laringe superior, rama de la arteria tiroidea superior. La arteria cricotiroidea es rama de la arteria tiroidea superior. Y la arteria laringea inferior, rama de la arteria tiroidea inferior. ¿Qué venas se presentan? En la vena laringea superior y la vena laringea inferior. Los vasos linfáticos de la laringe superiores drenan mayormente en los linfáticos cervicales profundos superiores. Y los vasos linfáticos inferiores drenan en los nódulos linfáticos pretraqueales o paratraqueales, ¿ya? Y estos en conjunto drenan en los nódulos linfáticos cervicales profundos inferiores. Ahora, el nervio, ¿no? El nervio laringeo superior e inferior vienen del nervio vago. El nervio laringeo superior se origina del ganglio inferior del vago. Este tiene un ramo interno, que es el nervio laringeo interno, que es sensitivo y autónomo. Y también tiene un ramo externo, que es el nervio laringeo externo, que es motor. Y este es el que inerva al músculo cricotiroideo, lo que hemos hablado hace rato. Todos los músculos de la laringe están inervados por el nervio laringeo recurrente, excepto el músculo cricotiroideo, que está inervado por el nervio laringeo externo. El nervio laringeo inferior es la continuación del nervio laringeo recurrente, que va a inervar todos los músculos de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo. Ahora vamos, la laringe va hacia el tórax y termina inferiormente en la división de los bronquios principales, ¿no? Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Ahora, incluso cuando estudias la parte anatómica profundamente, sabes, tú te ubicas que el bronquio derecho es más vertical que el bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo es un poquito más horizontal. Vamos a mencionarlo esto ahora porque cuando una persona se broncoaspira con algún objeto y pasa las vías aéreas, ¿ustedes dónde creen que se va a ir ese objeto a alojar? Si se va hasta los bronquios. ¿En cuál bronquio? ¿Bronquio derecho o bronquio izquierdo?
Jóvenes doctores, ¿qué dicen? ¿Se va al bronquio derecho o al bronquio izquierdo? Doctores. Al derecho. Sí, exactamente, porque tiene una posición más vertical, es donde mayormente se va a alojar el objeto, ¿no? Mientras el izquierdo, por ser horizontal, es menos probable que pueda pasar esto. Con una radiografía de tórax se puede determinar en sí dónde está ese objeto, ¿no? Ahora, la tráquea está sostenida, ¿no?, por cartílagos traqueales incompletos, a eso que me refería. La parte posterior no presentan los anillos traqueales y estos están tapados por la parte posterior por el músculo traqueal, que es involuntario. Este mayormente tiene 2.5 de diámetro y se extiende desde el extremo inferior de la laringe hasta el nivel de la vértebra C6 y termina a la altura del ángulo del esternón, al nivel de la vértebra o disco intervertebral, diré, perdón, de la T4 y T5. Ya. Ay, perdón. Ahora vamos a hablar sobre la faringe, ¿ya? La faringe es la porción superior expandida del tubo digestivo. Estos tienen mayormente un ancho de 5 centímetros frente al hueso hioides y se va estrechando mientras va descendiendo, llegando hasta 0,1.5, donde se le divide como nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La nasofaringe es posterior, está posterior a la nariz y superior al paladar blando. La bucofaringe directamente tiene una comunicación con la cavidad oral. La laringofaringe está posterior a la laringe, como observamos acá, ¿no? Observando acá. Tanto las paredes posteriores y laterales de la faringe están formados por los músculos constrictores medio e inferior de la faringe, ¿ya? E internamente están formados, eso de la parte externa, los músculos constrictores medio e inferior. Y la parte interna de la faringe está formado por los músculos palatofaringio y estilofaringio. Tómenlo en cuenta eso, para que no se confundan. La nasofaringe mayormente tiene una función respiratoria. Desemboca en la nasofaringe a través de las coanas, ¿ya? Este sectorcito. Donde podemos encontrar en este sector también la tonsila faringea. Por ejemplo aquí está la tonsila faringea. También las tonsilas tubáricas que encontramos acá. Ahora vamos a hablar sobre la parte del bucofaringe, ¿ya? Esta tiene una función digestiva, todo este sector. Está limitada superiormente por el paladar blando, inferiormente por la base de la lengua y lateralmente por los arcos palatogloso y palatofaringio, que están formados por los músculos del mismo nombre, ¿no? Y el borde superior de la epiglotis. Ahí está. En la deglución tenemos, en este libro refiere 3 fases, ¿no? Esto se va a desglosar de manera más a detalle en fisiología, ¿ya? Donde aquí describe la fase 1, que es voluntaria, la fase 2 involuntaria rápida y la fase 3 involuntaria. En la fase 1, que es voluntaria, todo el bolo alimenticio, ¿no?, se comprime contra la pared y esto impulsa toda la comida hacia la parte de la bucofaringe. Y esta fase está impulsada por la lengua y el paladar blando. En la fase 2, que es involuntaria y rápida, el paladar blando se eleva y sella la parte de la nasofaringe.
y respecto a la bucofaringe y la laringofaringe, ¿ya? Y posteriormente este se ensancha y luego se acorta, llevando todo el bolo alimenticio hacia la parte inferior. Y la parte involuntaria es se refiere a la contracción secuencial de los 3 músculos constrictores de la faringe, ¿ya? Y de ahí empieza el que es el movimiento peristáltico, desde acá empieza, ¿ya? Y luego desde ahí, desde la laringofaringe, va hacia el esófago. También presentamos las tonsilas amígdalas o amígdalas palatinas que se encuentran acá. Exactamente. ¿Ya? Después, no tenemos más estructuras más importantes acá. La parte de los músculos, ¿ya? Vamos a hablar sobre los músculos. La capa muscular está compuesta por músculos voluntarios, que son músculos longitudinales, ¿ya? Tiene una capa circular y una capa externa. La capa externa, como has dicho hace un momento, está formada por los constrictores superior, medio e inferior, ¿ya? Y la parte interna por unos músculos longitudinales, que es el palatofaringio y estilofaringio, ¿ya? Todos estos están inervados por un plexo nervioso faringio, que este está formado por nervios tanto del gloso como del vago. Ahora la parte de los vasos de la faringe. Solamente nos refiere en esta parte del libro sobre la arteria tonsilar, ¿no? La vena palatina externa, que esta vena drena directamente en el plexo venoso faringio. Los vasos linfáticos tonsilares van hacia los nódulos linfáticos del ángulo de la mandíbula o al nódulo yugulodigástrico. Acá, en vez de anillo linfático de Waldeyer, le llama anillo linfático faringio, ¿ya? En la porción anterior inferior del anillo está formado por la tonsila lingual, en la parte superior por la tonsila palatina y tubáricas o adenoideas, y la porción posterior superior está formada por la tonsila faríngea. Ahora acá observamos no cómo mayormente se ven los nódulos. Esto es una forma más descriptiva. Hoy en día ya no se utiliza mucho esto. Como les dije, en la parte de cáncer de cabeza y cuello, la parte de linfática nos ayuda mucho a diagnosticar y saber en qué etapa se encuentra el tipo de cáncer que se puede presentar en la parte de la cabeza o de cabeza a cuello. Esto no nos ayuda mucho, así que nos ayuda más los niveles ganglionares del cuello. Aquí, por ejemplo, como observamos, todo está relacionado con los triángulos que hemos visto más antes. Por ejemplo, la región del 1 es la parte submentoniana y submaxilar, donde la subdividen en 1A, que es netamente la parte submentoniana, la 1B, que es submaxilar, donde observamos acá que la 1A vienen de estructuras, el drenaje linfático viene de estructuras como el maxilar inferior, la mejilla, el labio, las encías, el piso de la boca y la punta de la lengua. Mientras del 1B también proviene del maxilar inferior, en la parte más lateral, el labio, la mejilla, la nariz, el paladar, la lengua anterior, el piso de boca, las glándulas submaxilar y sublingual, que están más cercanas, ¿no? Posteriormente, aquí se encuentra el hueso ioides y se hace una línea horizontal, justo hace una línea horizontal y con el borde inferior de la mandíbula, posterior al vientre posterior del digástrico, se encuentra la zona 2. ¿Ya? En esta zona podemos encontrar que mayormente drenan la linfa de la parte de la faringe, de las amígdalas, de la región del facial, de la parótida, de los ganglios retrofaringeos, submentonianos y submandibulares. ¿Ven? Entonces de estos van a descender a estos, no solamente de estos, sino van a venir de la cara, de la región parotidia.
Ahora la parte de la región 3, esta es la región 3, está todo que es alrededor de la vena yugular, ¿ya? Y que está inferior al hueso hioides y superior al homoioideo. En esta región de la 3 mayormente drenan qué estructuras de la parte de la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe y ganglios submentonianos y submaxilares. Entonces ya observamos que de acá pueden venir hacia acá o hacia acá. Posteriormente tenemos la parte de la región 4. Es el triángulo posterior, ¿no? Es un plano, está arriba del plano horizontal del borde inferior del cartílago cricoides, cricoides. Y encima de la clavícula. Eso es lo que tenemos. Entonces, esto, la parte 4, ¿de dónde vienen? ¿De dónde drenan? De la hipofaringe, directamente de la tiroides, de la laringe, subglótica, el esófago o los ganglios yugulares superiores y medios. La parte 5 se encuentra posterior al esternocleidomastoideo, justo en la región cervical lateral. Esto es por el vientre posterior del homoioideo, el vientre inferior del homoioideo se lo divide en 5A en 5B. Pero ¿de dónde vienen estos 5A, 5B? ¿Qué estructuras drenan? La piel de la región occipital mastoidea, el cuero cabelludo y la parte lateral del cuello, ¿no? Y la parte 6, donde está en la región cervical anterior, de donde provienen la linfa, de la laringe, del seno piriforme, de la tiroides, de la tráquea y el esófago. De esa manera, si tú sabes memorizar esto y correlacionar con la parte clínica, si tú sabes que tienes un carcinoma epidermoide en la región de la parótida o tienes un adenocarcinoma en la glándula parótida, ya sabes dónde va a ir su ganglio centinela. Entonces te vas a ubicar que va a ir directamente a la región 2A o 2B. Si está en la punta de la lengua, puede ir a la 1A o 1B. Si está en la región facial, directamente puede ir en la región facial, puede ir a la 2A o a 2B. Si estamos hablando de la nasofaringe o hipofaringe o laringe, directamente puede haber el ganglio centinela en la región 3. Eso es. Para eso nos ayuda los niveles ganglionares separados. Hoy en día se utiliza esto. Esta es la base para un diagnóstico en la parte oncológica, en cabeza y cuello. Bueno, ahí tenemos la arteria tiroidea IMA, ¿no? Ya hemos dicho que solamente se presenta casi en el 10% de la población y nace mayormente del tronco brachiocefálico. Ahora, ¿alguien sabe qué es el quiste del conducto tirogloso? ¿Y cómo se forma? Doctores. Vamos, doctores, deben ubicarse alguito. ¿Alguien tiene una idea? No hay ninguna respuesta incorrecta. Todo sirve. Adiós, doctores. Bueno, el quiste del conducto tirogloso es una anomalía congénita que se da, ¿ya? Nosotros sabemos que de manera embriológica que la tiroides se encuentra en la base de la lengua, en el periodo fetal, específicamente en el agujero ciego. Y mientras se va desarrollando,
la tiroides va descendiendo, va descendiendo y llega, ¿no?, hasta el nivel de la vértebra C6, donde mayormente es su ubicación. Y hay una comunicación desde ahí, desde el agujero ciego, hacia la glándula tiroides, que se llama conducto tirogloso. Sabemos que hay una apoptosis celular programada, ¿no?, con las membranas interdigitales, desaparecen, ¿no?, van desapareciendo ciertas estructuras. En este caso, el conducto tirogloso es una apoptosis programada, pero a veces no pasa, hay una falla, así que se quedan restos de este conducto tirogloso y posteriormente se forma este quiste. Esto es mayor, se observa en los niños. Tú le dices traga y se va a mover junto con la laringe esto. Llegan a abscedarse en un momento, sí, cuando se resfrían, se llegan a abscedar estos quistes tiroglosos. Sí o sí están en la línea media, no se confundan con los quistes branquiales que están en costados y mayormente se encuentran en la región preauricular y en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En todo ese sector, no se confundan con los quistes branquiales, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora acá, estábamos hablando hace un momento de la lesión del nervio laringio recurrente. Sabemos que el nervio laringio recurrente está encargado de los músculos intrínsecos de la tráquea, ¿no? Entonces estos están destinados a producir la voz. Cuando se produce una lesión en estos, va a haber una afonía temporal, alteraciones de la voz, o sea que van a estar roncos y espasmos laringios se van a presentar. ¿En qué cirugía se produce mayormente este tipo de lesiones del nervio laringio recurrente? En las tiroidectomías. En eso se produce, doctores. Nosotros al palpar un nódulo tiroideo, esto tiene una clasificación, ¿no?, por ecografía, luego posteriormente por una punción de los nódulos para ver si es maligno o no es maligno. Si es maligno, se procede a una tiroidectomía total o una hemitiroidectomía, dependiendo la cantidad de los nódulos y el compromiso, ¿no?, de los lóbulos tiroideos. Como hemos dicho, el nervio laringio recurrente asciende, se va a colocar en la parte posterior y medial de posterior y lateral de la glándula tiroides. Va incluso junto con la arteria tiroidea inferior, justo está con ellos, en ese mismo recorrido. Y cuando se levanta la tiroides, es aquí donde se produce, se puede producir un daño y se puede producir lo que hemos hablado, la afonía, las alteraciones. Nosotros en la residencia también asistimos en la parte de las tiroidectomías totales. El primer día siempre hay ronquera, mínimo. Nosotros evitamos que el paciente hable, siempre le decimos, y al siguiente día ya se puede ver. Pero cuando a veces hay hematomas, a veces hay seromas que comprimen el nervio, esta afonía, esta ronquera se prolonga, ¿ya, doctores? Para evitar esos hematomas, esos seromas, mayormente se colocan drenajes tubulares. Ahora vamos a hablar sobre la laringoscopía indirecta. Esto nos ayuda, ¿ya? A veces hay objetos extraños en la parte bucofaringea y podemos observar o tal vez algún cuerpo extraño está queriendo ingresar a las vías aéreas. De esta manera, sin necesitar otros instrumentos, como podemos observar en la imagen, con un espejo bucal podemos hacerlo. La maniobra es fácil. Agarramos la punta de la lengua, lo extendemos de manera anterior y así vamos a poder exponer toda esa región. Y llevamos lo más posterior que se pueda sin provocar náuseas o reflejos, ¿no? De esa manera podemos ver e inspeccionar la laringe. También tenemos la maniobra de Heimlich, cuando
puede pasarlo a quien sea, ¿no? Sí, una broncoaspiración con un objeto, algo al alimentarse se produce esto. La posición de las manos es adecuada, ¿no? La extremidad superior que va a empujar tiene que ser la mano la mano más hábil, ¿no? Y la que no utilizas mucho puede ser el puño. De esta manera se hace un movimiento oblicuo desde la parte del abdomen hacia el tórax de una manera postero superior. Se lo puede retirar. Ahora, también, ¿qué procedimientos también nosotros realizamos en la residencia? La traqueostomía es uno de estos que podemos realizar. Es una cirugía, no es compleja, es una de las cirugías más sencillas. En 15-20 minutos sabemos realizarlo en la residencia. Cuando ya agarras habilidad, obviamente, ¿no? Se hace de la horquilla esternal 2 dedos hacia arriba, se hace una cervicotomía horizontal, pasamos el platisma. Una vez pasando el platisma encontramos los músculos infrayoideos. Hay una línea alba o línea alba se le llama, donde es la parte media de los músculos infrayoideos. Ahí ya se hace una incisión vertical, ya no horizontal. Se amplía, se separan los músculos y podemos ingresar directamente hacia la tráquea. Se hace esta incisión entre los anillos 2 y 3. Entre los anillos 2 y 3 traqueales, en ese espacio se le hace la incisión. Posteriormente se coloca, ¿no?, la cánula de traqueostomía. Esto mayormente se utiliza en pacientes que son neurológicos. ¿Por qué neurológicos? No pueden controlar, no pueden tragar, porque están secuelados. Son pacientes secuelados que no responden, no tienen funciones básicas como toser, escupir, tragar. Entonces la parte de la vía aérea está comprometida, ¿no? Y es en este caso que se hacen las traqueostomías. A veces se complica porque hay estructuras que son aberrantes o son variantes. Por ejemplo, la arteria tiroidea IMA, que puede sangrar eso, el arco venoso yugular, que se puede encontrar con ese arco, o cuando la tiroides está muy abajo. Cuando la tiroides está muy abajo, ¿qué es lo que hacemos? Clampeamos la parte del istmo y lo diseccionamos, lo cortamos. Y posteriormente recién podemos ascender la glándula tiroides y hacerlo lateralmente para exponer los anillos traqueales, bueno, el espacio entre los anillos traqueales 2 y 3. Ahora tenemos las zonas de traumatismos en el cuello. En la residencia vas a encontrar múltiples lesiones. Por ejemplo, acá lo vamos a dividir desde la clavícula hasta el cartílago cricoides como la zona 1. Del cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula es la zona 2. Y desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo es la zona 3. Anteriormente, en guerras, esta clasificación estaba utilizada, y cuando había una lesión en la zona 2 es cuando se entraba quirúrgicamente para inspeccionar. En la parte médica, la cirugía de control de daños se refiere a esto, a armas cortopunzantes. También puede haber cirugía de control de daños en el abdomen, en el tórax. Eso es para ingresar a quirófano y ver qué estructuras están dañadas y qué estructuras están comprometidas y cuánto se puede solucionar esas estructuras dañadas. Para eso es. Hoy en día, en la parte de lesiones en la cortopunzantes, traumáticas en el cuello, pero todas se ingresa a quirófano, a menos que sea superficial, a menos que no haya pasado el platisma en profundidad. Recién podemos suturar en emergencias. Pero si pasa el platisma en profundidad, incluso llegan a veces los intentos autolíticos, los que quieren suicidarse, llegan a desgarrarse la tiroides, llegan a perforarse la laringe, la tráquea.
y todo eso tenemos que saber solucionar, ¿no? Pero ya en quirófano, hacer la limpieza adecuada y cerrar por planos. Hay signos y síntomas que son muy alarmantes. Por ejemplo, si está produciéndose una hemorragia en el cuello y es pulsátil, entonces ya sabemos que es de una arteria y es muy peligroso. Pueden llegar a perder. Los vasos en el cuello son muy anchos, son muy gruesos. Una oportunidad habrá tenido que hemos hecho un vaciamiento ganglionar y hemos estado en la vaina carotidia y hemos lesionado, digamos, en la vena yugular interna, y es como una pila, doctores. Es muy delicado. Mayormente estos pacientes, cuando sufren ese tipo de lesiones punzocortantes en cuellos, fallecen inmediatamente a los 5 minutos, ya que el sangrado es profuso, ¿ya? Así que toda lesión en el cuello, siempre para ingresar al quirófano, si pasa la parte del platisma. Ya saben, ¿no? La zona 1 es desde la clavícula hasta el cartílago cricoides, la zona 2 del cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, y la zona 3 del ángulo de la mandíbula a la base del cráneo. En eso está dividido la parte del traumatismo en el cuello. ¿Alguna pregunta, doctores? Yo sé que es mucho, pero lo trato de resumir lo más posible, doctores.